Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es una entidad generada a partir de un estatuto mexicano publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003, durante la gestión del entonces presidente Vicente Fox Quesada. Se trata de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de marzo del 2003, en su artículo 14, establece la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Su domicilio legal es Privada de Reloj número 16, piso 5, Álvaro Obregón, Chimalistac, Ciudad de México. Antecedentes. Desde nuestra historia legislativa, después del establecimiento del Estado mexicano, desde la independencia, pasando por el periodo de la Reforma y la Revolución, el uso de las lenguas indígenas quedaron fuera de las leyes, lo que provocó una fuerte erosión de la riqueza lingüística de nuestra nación. Es hasta la reforma del artículo 4 constitucional en el año de 1992 que se reconoce la composición pluricultural de nuestra nación y enuncia la protección de las lenguas indígenas. Sin embargo, este artículo, como todos sabemos, nunca fue reglamentado. Por todos es conocido que la reforma constitucional en materia indígena fue rechazada e impugnada por los pueblos indígenas ante la Suprema Corte de Justicia, porque ésta no reconoce sus derechos a la libre determinación de sus formas de organización política, social, económica y cultural. Era necesario insistir que sin la existencia de un instituto que vele por el cumplimiento de los derechos enunciados en cualquier cuerpo normativo, será una simple declaración demagógica. La larga espera de las lenguas indígenas y la situación de emergencia que viven muchas de ellas reclaman la creación de un instituto que promueva el fortalecimiento, la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. Uno de los reclamos más reiterados por las autoridades y representantes indígenas, así como de la comunidad académica y en los foros que realizan las regiones con mayor concentración de población indígena en el territorio nacional, es precisamente la creación de un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal de Servicio Público Social, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Actualmente, el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, es el Dr. Javier López Sánchez. Es miembro del pueblo maya del estado de Chiapas, México. Estructura orgánica. Dirección General. Dirección General Adjunta Académica y de Políticas Públicas. Dirección General Adjunta Coordinación y Enlace. Dirección de Administración y Finanzas. Dirección de Tecnologías de la Información. Órgano interno de control. Objetivos. Con base en las disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene los siguientes objetivos: promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación. Asesorar a los 3 órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. Misión. El INALI, sustentado en la naturaleza multicultural y multilingüe de la nación mexicana,
contribuye a la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo intercultural a través de la asesoría proporcionada a los 3 órdenes de gobierno para articular políticas públicas en materia de lenguas indígenas nacionales, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que participan los pueblos indígenas. Favorece el conocimiento y disfrute de la riqueza lingüística, reconociendo la diversidad cultural a través del trabajo coordinado en las comunidades indígenas, con distintas instancias gubernamentales y con la iniciativa privada. Visión. El INALI es una institución que ejerce un liderazgo reconocido. Ha logrado la aplicación en el ámbito público, social y de desarrollo de los pueblos indígenas, de una política pública en materia de lenguas indígenas nacionales que ha modificado la tendencia a la desaparición de dichas lenguas, permitiendo su revitalización, fortalecimiento y desarrollo dentro de un marco de reconocimiento, respeto y legalidad aplicados por el Estado y la sociedad en su conjunto. En el país se ejercen los derechos lingüísticos y la población indígena utiliza sus idiomas plenamente en los espacios institucionales, socioculturales y en los medios de comunicación masiva. Todo ello dentro de un marco donde se valora la diversidad lingüística de México como patrimonio cultural de la humanidad. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se basa con el reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso Público a la Información Gubernamental, reglamento de la Ley Federal del Derecho del Autor, reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Los centros urbanos, la gente de extracción indígena tiene la tendencia a hablar más español que su lengua, por situaciones laborales, ¿sí? Pero pues hay que hacer un esfuerzo grande para preservar las lenguas indígenas, porque al preservar las lenguas indígenas nos estamos preservando a nosotros mismos y nuestro legado, nuestra herencia cultural. También los retos que enfrentan las personas, las situaciones que enfrentan las personas que no hablan español, las personas que no son de habla hispana, que no hablan español en México, pues principalmente, más que un reto, sería como una situación muy difícil, la discriminación. Son discriminados por no hablar una lengua en común. En México hablamos una lengua en común, que es el español, el castellano. Estas personas que llegan, por ejemplo, de comunidades indígenas a las grandes urbes, como en el caso de Monterrey, llegan y las personas adultas es posible que puedan hablar un poco más español que los niños. Los niños en este caso pues tienen una situación mucho más difícil que sobrevivir y manejar, porque llegan a la escuela y en la escuela pues son acusados por hablar su lengua, se burlan de ellos sin saber que los niños tienen un potencial muy grande para ser bilingües, es decir, hablar castellano y hablar su lengua, que es una riqueza cultural muy importante. Entonces creo que más que un reto en este caso es pues, una situación que se presenta mucho. El reto sería, en realidad, pues que aprendieran español las personas que no lo hablan, que vienen de comunidades indígenas, pero sin dejar de hablar su lengua
en su casa, por ejemplo. Si por trabajo, con nosotros que no hablamos la lengua de ellos, al hacer el intento y el esfuerzo por comunicarnos, estamos siendo empáticos ante un mundo, porque cada persona está reflejando un mundo, porque no solamente es la lengua, es la cultura también, es la cosmovisión. Entonces, el intentar comunicarse con alguien que no hable tu lengua, te va a hacer más empático, te va a hacer más comprensivo, y eso te va a hacer mejor persona. Y obviamente INALI pugna por políticas públicas para el desarrollo de lenguas indígenas. México, Notimex. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, inauguró el segundo Seminario Internacional de Lenguas Indígenas, Pueblos Indígenas, Derechos Lingüísticos y la profesionalización de intérpretes en contextos multiculturales y multilingües. En un hotel capitalino, Javier López Sánchez, titular del INALI, dio la bienvenida a los participantes de Países Bajos, Perú, Paraguay, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Colombia, India y México. Refirió que la finalidad del seminario es ofrecer un espacio de diálogo intercultural entre los habitantes de las lenguas indígenas, integrantes de organizaciones indígenas y funcionarios públicos especializados en temáticas indígenas, así como el intercambio de experiencias sobre estrategias y logros en el emprendimiento de políticas públicas que fomenten la diversidad lingüística a nivel internacional. De igual manera, dijo que hace falta un mayor presupuesto que permita que nuestras acciones tengan un mayor alcance e impacto social. No se trata del elogio a la diversidad, sino de crear políticas públicas concretas que favorezcan la atención pertinente de la diversidad, la revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas, ya consideradas nacionales. En dicho seminario, será expuesto diferentes temas relativos al uso, fortalecimiento y desarrollo de lenguas indígenas en México y el mundo, por medio de conferencias magistrales y paneles de expertos. El INALI está sectorizado en la Secretaría de Educación Pública. El Manual de Organización del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, México DF. Para el instituto es indispensable contar con el manual de organización, ya que le posibilita tener un desempeño más eficiente y le permite cumplir con la normatividad correspondiente. Asimismo, en el marco de la conformación institucional, se considera de suma importancia vincular y alinear el manual de organización con la descripción de puestos y procesos, como la elaboración del programa institucional, entre otros. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 15, 16 y 17, y segundo transitorio de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y primero, segundo, 11, 15 y 58, fracción séptima de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, expide el 1 de septiembre del 2006 el Estatuto Orgánico del Instituto, cuyo objetivo es establecer las bases de organización del Consejo Nacional del Instituto, así como la estructura básica, las facultades y funciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El presupuesto pagado del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, fue de 104.179.000 pesos, cifra inferior en 7.6% con relación a la asignación aprobada de 112.804 pesos. Esta variación se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de gastos de operación, 10.8%, y otros de corriente, 12%.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas contó con 4 programas presupuestarios. La página web del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es www.inali.gov.mx.